Iniciamos la segunda charla, el segundo encuentro de este ciclo que se llama Debates y propuestas sobre la problemática en entornos rurales, desafíos para abordar desde una organización social. En las charlas de hoy vamos a tener eh, dos expositores, en charlas de 30 minutos más o menos cada una. El tema es desafíos y realidad de la educación rural. Antes de empezar, hago unos breves comentarios. Por favor, mientras los expositores estén hablando, mantengamos todos los micrófonos en silencio, muteados, así no hay ruidos que interrumpan. La idea es que haya un espacio de preguntas, pero sea al final de la exposición, así que anoten las inquietudes que vayan teniendo, así después de las charlas abrimos un espacio de debate y un cierre. Y a los expositores tengan en cuenta que para estar bien con los tiempos, unos 5 minutos antes más o menos de que terminen, les voy a hacer alguna morisqueta, algo para que puedan tener en cuenta que ya es más o menos el tiempo y puedan hacer el cierre. Bueno, habiendo dicho todo esto, le voy a dar espacio a Sebastián para que nos cuente un poquito el porqué de la elección del tema. Y bueno, esperemos que sea provechoso para todos. Gracias, Raúl. Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a todos a este espacio. Gracias por participar y por sumarse. Para quienes no nos conocen todavía, somos Padrinos Rurales. Somos una organización inscripta recientemente como organización social. Nuestro objetivo es acompañar a las escuelas rurales del norte de Jujuy, acompañar al desarrollo físico, social y biológico de los niños de las escuelas rurales, contribuir en su desarrollo, su crecimiento, también aportarles de materiales que a ellos les sean útiles, como juguetes útiles, ropa y demás cosas. Acompañamos a 9 escuelas actualmente, escuelas que son de difícil acceso, que no llega a la carretera y que normalmente hay que ir caminando o en mulas para poder acceder. Una complejidad el llegar hacia ellas. Y como padrinos tenemos varios proyectos a los que estamos desarrollando. Les voy a contar algunos. Continuidad educativa, es importante que las escuelas puedan tener la posibilidad o sea, actualmente son educación primaria y próximamente educación secundaria. Nosotros hacemos lo posible por facilitar que esa oportunidad sea generada, que tengan educación secundaria. En plaza de juegos, no todas las escuelas tienen juegos para poder, toboganes, hamacas. Entonces nosotros ayudamos en crear esa plaza de juegos para las escuelas que aún no lo tienen. Desarrollo social e intercambio cultural. Este es un proyecto que inició el año pasado de las escuelas con la Escuela de Roca de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un proyecto muy lindo al que comenzó y que tiene muchos buenos resultados. Otro proyecto importante es el de invernaderos. No todas las escuelas tienen sus invernaderos, sus huertas donde los niños siembran algunos frutos, algunas verduras. La idea es que todas las escuelas puedan tener su huerta y que eso genere, además de alimentos, aprendizaje para que sepan trabajar la tierra. Herramientas para docentes también desarrollamos. Tenemos un proyecto también muy importante que surgió el año pasado, que es un viaje de fin de año, que por ahora, visto y considerando la situación a la que vivimos, que nos toca vivir, está postergado. Y justamente por esta situación que nos toca vivir, que nos conecta a la distancia, es que pensamos y diseñamos este ciclo de encuentros para aprovechar el tiempo y poder seguir creciendo y aprendiendo y seguir formándonos, constituyéndonos en una mejor oferta y pudiendo tener más impulso como para poder llegar y tener un mayor alcance.
Es por eso que el tema de esta reunión es la educación, y es importante que podamos adquirir, podamos transmitir conocimientos que la educación permite, que es tan fundamental para los niños, ¿no? Para que crezcan y se desarrollen, que son el futuro. Principalmente consideramos que son el futuro los niños. Para no extenderme demasiado en esto, que lo importante son los dos expositores que agradezco nuevamente por haberse sumado. Dos tópicos: planeamiento educativo presente y futuro. Como les decía, es importante saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos como organización, para poder acompañar y ser lo más efectivos posibles en el desarrollo de los niños, que luego va a ser presentada Vanessa, que es la expositora. Y luego, complejidad en la educación rural. También es importante saber las implicancias sistémicas, ¿no? Cómo es la cotidianeidad de los niños y de las comunidades en el entorno rural. Es muy importante esa distinción. Por eso es que estamos aquí. Luego de esta breve introducción, le paso la palabra nuevamente a Raúl para comenzar. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Ahora vamos a dar inicio a la primera charla. Vamos a presentar primero a Vanessa, la expositora, así que le doy lugar a Pipi, a que nos charle un poquito, y ya empezamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a esta iniciativa de padrinos, y particularmente a Vanessa y a Álvaro, que bueno, seguramente nos van a enriquecer con sus exposiciones. Bueno, Vanessa, muchos de todos los que estamos acá la conocemos. Vanessa actualmente está como responsable o directora de información, monitoreo y evaluación del gobierno de la provincia de Jujuy. También es coordinadora de Pacto Social, y creo que nosotros por ahí la tenemos como más presente por ese lado, ya que Pacto Social colabora muchísimo con nosotros, Pacto Social por la Educación, para los que no conocen. Pacto es un gran aliado a Padrinos Rurales cada vez que viajamos, y a la distancia también, en este objetivo que tenemos de velar por la educación de estos nenes y nenas. Bueno, Vanessa es doctoranda en la Universidad de Córdoba también, y tiene una expertise en política de la educación y trabajo, y en educación ambiental también. Mir, otra vez vos estás en escena, gracias a Vanessa tuvimos el helicóptero que te rescató, así que bueno, como siempre es una buena, uno de los buenos lazos que supimos generar con Padrinos Rurales, porque no solo nos asiste en desarrollar proyectos nuevos, sino también en estas necesidades que nos va surgiendo allá en Jujuy, cuando nosotros somos bastante visitantes, ¿no? Así que bueno, gracias a Vanessa y a todo el equipo de Pacto Social por la Educación, supimos armarnos un lugarcito ahí, un rinconcito en su espacio también, y bueno, a través de toda su experiencia y su pasión por la educación, porque creo que todos damos fe, y los que la conocemos y tuvimos la oportunidad de hablar, damos fe que es una apasionada por la educación, y está detrás de los mismos objetivos que llevamos adelante nosotros. Así que bueno, bienvenida, Vane. Gracias por estar nuevamente desde algún lugar con nosotros, y en este sentido presente acá, ofreciéndonos tu experiencia y tu sabiduría en este tema. Bueno, gracias, Pipi, qué presentación, muy emocionante. Se me vino a la mente todo lo que pasó con ustedes y cómo los conocí, y efectivamente nos une los mismos objetivos, que es lo que nos une a todos los seres humanos: compartir ciertos valores, ciertas experiencias, y bueno, son lazos que, como en cualquier relación, en cualquier vínculo, se profundizan en la medida que se comparten y se logran objetivos. Y en este marco de lograr objetivos, bueno, voy a llevar adelante esta presentación que me invitaron a ustedes, que habla sobre el planeamiento educativo, que es un campo que, en el campo de la educación o de las ciencias de la educación,
que realmente me fascina, tiene muchas variables, tiene mucha historia, y bueno, como dice la presentación, es pensar el presente, la situación en este momento y cómo nos interpeló esta situación de la pandemia, y también pensarse a futuro y qué desafíos se vienen. Planeamiento tiene un origen de voz latina etimológico que tiene que ver con planus, planos, y que en épocas de conquista específicamente tenía que ver con la organización georreferenciada para la conquista territorial. Entonces el mapa era el aliado, la herramienta principal para lograr mayor conquista. Me parece un tema, y simplemente este análisis identitario de la etimología me parece un dato muy interesante, porque entonces yo basé la presentación en este momento en base a imágenes georreferenciadas de la provincia de Jujuy, en las que voy a compartir la situación de la provincia, en base a una hipótesis que está rondando muchísimo en este momento en las redes sociales, entre los expertos de educación, entre funcionarios públicos y entre docentes, que es esa frase que dice que la pandemia está mostrando o dejando en evidencia mayor desigualdad o dejando en evidencia brechas educativas. Y me parece un tema no menor, y me parece un tema para pensar qué significa una brecha educativa, qué significa profundizar la desigualdad, y si estamos frente a ese escenario, a futuro, específicamente, qué implica que haya mayor profundización de la desigualdad o de las brechas educativas, porque ya parece un discurso naturalizado, pero en realidad es un discurso sumamente complejo, y creo que es necesario que lo abordemos desde el planeamiento educativo. Ahora, el planeamiento educativo tiene diferentes líneas de acción. Desde 1950 hasta 1970 funcionó con una lógica normativa que acompañaba el desarrollo económico. Después desde una perspectiva estratégica, y situacional, y aquellos expertos en el campo del planeamiento consideraron que una lógica de planeamiento que genera más resistencia es una lógica dinámica y de participación. ¿Qué quiere decir esto? Que el planeamiento debiera ser, desde una perspectiva crítica, una herramienta en la que puedan colaborar diferentes actores de la sociedad, y no solamente el Estado, que en este momento es el garante de la educación en los niveles obligatorios, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Bueno, hecha esta introducción que es más teórica, pero que me parece sumamente importante, paso a presentar lo que es la información de la situación educativa en la provincia de Jujuy, como dije al principio, la importancia de la información, del mapeado, como un tema estratégico, como una herramienta estratégica para la planificación, para el reconocimiento de la situación que tenemos en nuestra provincia. Bien. Cuando hablan mucho de desigualdad y de brechas educativas, y que después de COVID esto va a ser mucho más grande, pensaba yo la desigualdad educativa en términos de niveles educativos. En la provincia de Jujuy tenemos una matrícula de nivel inicial de alrededor de 30.000 estudiantes, en nivel primario de 92.000 estudiantes, y en secundario 67.000. Miren cómo va de primario a secundario bajando la cantidad de estudiantes que tenemos en la provincia de Jujuy. Y ni hablar hacia nivel superior, tenemos solo 25.000 estudiantes. Pero un punto de comparación es los estudiantes de nivel primario y los estudiantes de nivel secundario, porque se supone que tendríamos que tener la misma cantidad de estudiantes, y no los hay. Si hacemos un análisis de las unidades educativas, en nivel inicial, en nivel primario tenemos 429 unidades educativas, mientras que en secundario 215, es decir, un 50% menos. En proporciones hay 50% menos de unidades educativas de nivel secundario. Si hacemos un análisis específico en quiénes son o cuáles son los espacios que no tienen escuelas secundarias, usualmente se llega al campo de la ruralidad.
Este es el mapa de la región Puna de la provincia de Jujuy. Todo lo que está en punto azul son las escuelas primarias que tenemos en la provincia de Jujuy. Y todo lo que está en rojo son las escuelas secundarias que tenemos en la provincia de Jujuy. Y si lo vemos a grandes rasgos, ya podemos reconocer que la cantidad de primarias es totalmente superadora a las de las secundarias, y ahí empezamos a reconocer realmente de que sí estamos hablando de brechas, y que si el COVID va a generar mayor profundización de las desigualdades, este es un tema no menor, la cantidad de unidades educativas y la garantía de las trayectorias que estamos ofreciendo en la provincia de Jujuy. Esta es una región, la Puna. Esta es otra región, que es la región de la Quebrada de Humahuaca, la conocen a nivel nacional. Nuevamente, todo lo que está en azul son las unidades de nivel primario, y todo lo que está en rojo son las unidades de nivel secundario, y ahí podemos reconocer nuevamente la cantidad de escuelas secundarias que nos faltan para lograr equiparar la cantidad de escuelas primarias que tenemos en la provincia. Eso quiere decir que en territorio no estamos garantizando un nivel obligatorio como el nivel secundario. Esta región es la región Valles, y es la región más poblada de la provincia de Jujuy, donde tenemos los sectores de mayor población, y aún así, pese a que es el sector que tenemos mayor población y mayores centros urbanos, es un sector en el que también existe una deuda considerable en términos de unidades educativas de nivel secundario. Y dejé para el último las Yungas, porque este es el espacio que ustedes territorialmente lo conocen. Y aquí podemos reconocer específicamente la cantidad de unidades primarias y la cantidad de unidades secundarias. Esta es la zona que ustedes recorren, y esta es la zona donde tenemos deudas de unidades de nivel secundario en la provincia. Yo veo, y como es mi provincia, realmente a mí me da piel de gallina pensar que estas desigualdades las venimos arrastrando hace muchos años, pero también desde la racionalidad pensar que el nivel secundario es el nivel que es más joven dentro del sistema educativo, y precisamente por su juventud lograr homogeneizar el acceso de todos los estudiantes jujeños va a llevar todo un proceso. Pero desde una perspectiva de planeamiento, desde una perspectiva del reconocimiento territorial, este es un tema más que importante. Y si hacemos una mirada fina de la situación, los que están en mayor situación de vulnerabilidad son los estudiantes de la ruralidad y de la ruralidad dispersa. ¿Qué significa ruralidad dispersa? Que son aquellos parajes, pequeños pueblitos donde la población no supera la cantidad de 100 o 150 habitantes, pero son lamentablemente espacios donde no estamos garantizando la terminalidad de la educación secundaria, ni siquiera el acceso, y todos los problemas que ello implica y que ustedes conocen a la perfección y que ya lo vamos a ir viendo con otros indicadores. Pero bueno, me parece importante que conozcamos esta situación de la provincia, y así como ustedes conocen un sector que es de los valles jujeños, hay otros sectores de la provincia como la Puna, como los valles o como la Quebrada, que tiene estudiantes que están en situación de igualdad en términos de que no acceden a los mismos derechos que un estudiante de la urbanidad, y que ese es un problema para toda la provincia. Ahora, las unidades educativas que ustedes recorren tienen la particularidad del acceso al espacio, lo que le hace incluso unidades en situación de mayor vulnerabilidad aún. Bien, cuando uno piensa por qué tenemos menos estudiantes en el nivel secundario, qué pasa en el proceso, estamos sumando los 5 años, no los 5 años, decidí tomar este cuadro que reconoce la cantidad de estudiantes que tenemos por año de estudio en la provincia de Jujuy en el nivel secundario, y si uno puede ver los estudiantes que tenemos de primer año a quinto año, cómo va bajando la cantidad de matriculados que tenemos en la provincia. Se nota en el gráfico. Entran 17, se egresan 9.000. ¿Qué pasa en esos 5 años de trayectoria? Ya reconocimos una desigualdad, que es la desigualdad en términos de unidades educativas. Ahora reconozcamos la desigualdad en términos de trayectorias educativas.
¿Qué quiere decir esto? No solo no estamos garantizando cubrir en toda la provincia la cantidad de unidades educativas secundarias, sino que aquellos estudiantes que sí lograron insertarse en el nivel secundario tampoco están pudiendo tener una trayectoria equitativa. Aquí vemos cómo van disminuyendo, y mientras va bajando este nivel de matriculados que tenemos en el nivel secundario, significa que hay alumnos que repiten de curso, significa que hay alumnos que abandonan, significa que hay estudiantes que no se matriculan por diferentes razones. Entonces, esta es otra desigualdad que por ahí no la reconocemos, y cuando ponemos el ojo más cercano en las trayectorias podemos dar cuenta que usualmente es más vulnerable el estudiante de educación secundaria de la zona rural. Es decir, que el estudiante de la zona rural de nuestra provincia tiene mayor posibilidad y probabilidad de abandonar el sistema educativo en la provincia de Jujuy. Vuelvo a la pregunta principal, si el COVID y esta hipótesis que se maneja con tanto énfasis en el campo educativo y en esas notas periodísticas, si el COVID va a profundizar desigualdades, aquí tenemos otra desigualdad que es en términos de trayectoria educativa y la situación de los estudiantes de nivel secundario. Este es otro dato indicador que me resulta sumamente interesante, y es un recorrido de casi 8 años de educación y de historia educativa jujeña, desde el 2011 hasta el 2018, en el que muestra específicamente cómo en el nivel primario promocionan, es decir, que pasan de un año al otro los estudiantes de nivel primario, mientras que en el nivel secundario el nivel de promoción no es el mismo. El nivel de promoción no mejora. Hace 8 años el nivel de promoción significa que hay chicos que en el proceso de su trayectoria abandonan. Entonces es un dato que tampoco es muy alentador, pero que es una dimensión de las desigualdades educativas que tenemos. Cuando uno reconoce la situación de promoción por ámbito, es decir, ámbito urbano y ámbito rural, nuevamente se reconoce desde el estudio estadístico que son el ámbito urbano las escuelas en situación de mayor vulnerabilidad. Así que esta es otra situación que me parece importante reconocerla. Lo que uno no conoce no puede defender, entonces es importante sabernos desde nuestras debilidades como provincia. Otro tema que surgió en todo este proceso de pandemia fue el acceso a dispositivos TIC y acceso a conectividad en el hogar. Y claro, nosotros decíamos, bueno, a principio de año, uno de nuestros objetivos, después de llevar adelante el documento final de Pacto Social por la Educación, era lograr una conectividad de todas las escuelas de la provincia de Jujuy. Entonces dijimos, vamos a avanzar en la conectividad, vamos a equipar tecnológicamente las unidades educativas, y todo un esfuerzo del gobierno provincial que se lleva adelante mediante un préstamo aprobado por ley en la provincia que se llama PROMACE. Se planifica todo este proceso, es un proceso en el que, por ejemplo, Gabriel y Pipí siempre me dicen cuándo se van a conectar las escuelas y etcétera, y estábamos como muy ansiosos con este tema. De por medio vino la pandemia, y la pandemia nos mostró otra desigualdad, que es la desigualdad de acceso a conectividad y dispositivos TIC que tienen los estudiantes en sus propias casas. Antes de la pandemia, nosotros reconocíamos indicadores de el acceso a internet o conectividad de los estudiantes en las escuelas. Hoy tenemos que reconocer indicadores de esas posesiones en la familia o en el ámbito personal. Hicimos un censo el 6 y el 7 de mayo en toda la provincia de Jujuy, y pudimos reconocer, tanto de nivel primario, secundario e inicial. Y bueno, aquí focalizo en el nivel secundario porque es el sector de mayor vulnerabilidad de la provincia, pero de acceso a internet en el hogar en la provincia de Jujuy hay un 43% que sí accede, y hay un 57% de estudiantes que no tienen acceso a conectividad en su propio hogar.
hay un 27% de estudiantes que tienen una computadora o una tablet en su hogar, y hay un 73% de estudiantes que no tienen una computadora en su hogar. Y respecto de tener un celular con posibilidad de navegar a internet, ver correo electrónico, descargar aplicaciones, hay un 56% de chicos que lo tienen y hay un 44% de chicos que no lo tienen. Y este es otro indicador más que importante, porque entonces cuando yo planifico como docente o como directora de escuela, tengo que reconocer que del 100% de mis alumnos, 4 no tienen celular. Y eso cambia absolutamente la planificación que yo pueda hacer en mi clase. Y este es otro dato más que importante para la planificación en dimensiones macro y también para la planificación en dimensiones micro, es decir, en la dimensión política. Antes pensábamos en comprar dispositivos para escuelas, hoy tenemos que pensar en comprar dispositivos para estudiantes. Y en dimensiones micro no es lo mismo pensar clases de Zoom que pensar en enviar cartillas o documentos a los estudiantes, porque la situación es diferente de todos. Y cuando uno va focalizando con mayor énfasis, quienes no tienen acceso a internet, una computadora, un celular, nuevamente en situación de mayor vulnerabilidad están los estudiantes de la ruralidad de toda la provincia de Jujuy. Este mapa lo usamos justo antes de la pandemia, y todo lo que tiene banderita celeste, pintadas chiquititas, son todas las escuelas que tienen conectividad a internet. Entonces abarcamos casi en la provincia de Jujuy un 75% de unidades educativas que sí tienen conectividad a internet. Pero con la pandemia y con el aislamiento social obligatorio y preventivo, esto ya quedaba fuera de contexto, pensar si las escuelas tienen o no conectividad. El chico va a estar en su casa. Entonces, el mapa se convirtió en que son los porcentajes de estudiantes de nivel primario que tienen acceso a internet. Todo lo que está en rojo son los estudiantes que tienen un 40% menos posibilidades de acceder a conectividad de calidad en la provincia de Jujuy. En amarillo están los que tienen entre 40 y 60% de acceso a conectividad, y los que están en verde es lo que tienen el 60% de estudiantes que sí tienen acceso a conectividad en el hogar. Entonces miren cómo cambió el mapa. Antes creíamos que teníamos una territorialización de conectividad muy buena. Después de la pandemia nos dimos cuenta que estamos frente a un semáforo muy peligroso en términos de equidad educativa. Están distribuidos en todo Jujuy los chicos en situación de mayor vulnerabilidad de acceso a internet en el hogar. Y cuando uno va focalizando y acercando este mapa en toda la botita jujeña, puede reconocer que están en mayor vulnerabilidad nuevamente los estudiantes de la ruralidad. Así que este es un mapa que nos cambia la perspectiva de planeamiento y por qué es tan importante para los que planificamos o pensamos la educación, analizar en términos de esta situación bisagra en la que nos puso la pandemia. Bueno, ya analizamos desigualdad en términos de unidades educativas, desigualdad en términos de trayectoria, o también en términos de acceso a dispositivos y de acceso a internet. Y ahora vamos a analizar esta cuarta desigualdad, que es la desigualdad de los aprendizajes que tienen los estudiantes en la provincia de Jujuy. En la gestión anterior se llevaron adelante un proceso de evaluación educativa, y no es solo la gestión anterior, sino desde los 90 se vienen llevando adelante evaluaciones estandarizadas y los resultados de aprendizaje, que si bien tienen mucha resistencia por diferentes sectores, para quienes planificamos consideramos que la información en cualquiera de sus variables, cuanti o quali, o por lo menos desde mi enfoque, es información sumamente importante para la planificación de este ámbito que es el aprendizaje, y es un dato que tiene que ver con la finalidad educativa, que es la finalidad pedagógica, y no solo del contexto como los indicadores que expuse antes. Y aquí decidí poner específicamente la información de los desempeños en el campo de la matemática en la provincia de Jujuy.
Lo que está, ustedes vean lo siguiente, lo que está en amarillo y en rojo son lo que está por debajo del básico o básico, es decir, el aprendizaje que no es suficiente para afrontar el mundo de la educación superior o para afrontar el mundo del trabajo. Esto quiere decir que de 2016 a 2017, de cada 10 estudiantes jujeños, solo 2 o 3 tenían las capacidades suficientes para afrontar el campo de la educación superior o el campo del mundo del trabajo. Y son indicadores del 5º año del nivel secundario, es decir, está previo a el acceso a la universidad y no está teniendo las herramientas suficientes para desempeñarse en ese ámbito. Y si hacemos este análisis por ámbito, en la ruralidad, aquí podemos reconocer que tanto en la urbanidad y en la ruralidad existen diferencias. Este es el caso del nivel primario. El nivel de desempeño de los estudiantes de la urbanidad es un poquito mejor que el de la ruralidad. Pero si analizamos, por ejemplo, el nivel de desempeño de matemáticas secundario entre los estudiantes urbanos y entre los estudiantes rurales, podemos reconocer que mientras en la urbanidad prácticamente tenemos de cada 10 chicos, 3 tienen mejores capacidades en matemática, en la ruralidad solo 1. Entonces, ahí vemos otra brecha y otra situación de desigualdad que es muy preocupante de la provincia y tiene que ver con la finalidad educativa que es el aprendizaje del estudiante y su desenvolvimiento en el mundo de la ciudadanía, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la cotidianidad. Así que recorrí estos indicadores que hacen a la situación educativa de la provincia. Me parecen indicadores que son bastante transparentes y exponen muchísimo la situación de la provincia de Jujuy, pero creo que es necesario reconocernos, aprendernos para saber y tomar las mejores decisiones. El Estado no es el único garante, la ciudadanía es garante de las trayectorias de los estudiantes, y en el sistema social todos tenemos niveles de responsabilidad que tienen que hacer que estas situaciones ya no sigan sucediendo, que las vayamos superando y que después las vayamos notando en estos números o lo vayamos notando en la cotidianeidad de la vida. Hay otros indicadores que tienen que ver con la situación del empleo, que tienen que ver con la situación de nutrición, que tienen que ver con los índices de vulnerabilidad económica y social, pero estos son indicadores exclusivamente educativos y dejan ver la situación no muy buena que está viviendo la provincia, y si reconocemos los indicadores del no argentino no es muy diferente, y si reconocemos los indicadores de la Argentina en general tampoco es muy diferente. Hay una sola provincia en toda la Argentina que logró revertir los indicadores de nivel secundario y es Santa Fe. El resto de las provincias tenemos una deuda muy importante con el campo de la ruralidad y con el campo del nivel secundario, que creo que esto también hay que decirlo y hay que reconocerlo. No es una situación de la provincia de Jujuy, es un lastre histórico que estamos viviendo en nuestra provincia. La secundaria específicamente, y lo dije porque es más joven dentro del sistema educativo, pero que nos interpela a llevar adelante muchos mayores desafíos. Ahora, cuando yo les explicaba al principio los tipos de planificación que tenemos en el campo de las ciencias de la educación o en el campo del conocimiento específicamente del planeamiento educativo, hay una teoría que plantea que el planeamiento educativo puede considerarse desde una perspectiva dinámica o sociocrítica, y esto yo lo leí hace muchos años, pero me parecía interesante traerlo hoy, porque este modelo de planeamiento dice que tenemos niveles de relativa autonomía en la organización social
y que no solamente el Estado o sus actores y sus figuras definen la agenda política o la agenda educativa, sino que esa posibilidad también la tienen aquellos actores que están comprometidos con el campo de la educación. Entonces considero que un espacio como el que ustedes lideran y llevan adelante y comparten desde esto, desde poder tener un espacio de diálogo y de escucha, desde hacer territorio, desde los trabajos que hacen viniendo a las escuelas y llevando adelante actividades académicas y actividades de acompañamiento en la situación de vulnerabilidad que tienen los niños de la zona de los valles, son actividades que interpelan al campo político y que pueden ser herramientas muy importantes en la definición de políticas educativas. Hay algo no muy feliz que voy a decir, pero para que vean por qué es importante la presencia de actores como ustedes en el campo de la educación. Cuando vivimos este accidente en las alturas y llamamos al helicóptero y todo lo que sucedió en ese proceso, se visibilizó que habían padrinos que acompañaban a escuelas donde se accedía caminando más de 12 horas. Y si uno pregunta a un estudiante estándar de nivel superior o de la Universidad de Ciencias de la Educación si conoce estas unidades educativas, no las conoce. Entonces, frente a esta situación, se logró visibilizar un espacio, si bien no era la finalidad y no llegó a mayores, gracias a Dios, pero así es como se interpela el espacio social y cómo se visibiliza y cómo se puede llegar a aportar a la mejora de la educación. Eso generó mayor visibilidad de ustedes, generó respeto de personas como yo, que estoy en el campo de la educación de mi provincia y que los conozcan un equipo de trabajo que comparte conmigo. Entonces, esta es la forma de ir instalando algunas temáticas. Hoy yo, cuando planifico, siempre pienso también en las escuelas, unidades educativas de Camino de Herradura. Y esta es una variable que yo la aprendí gracias al trabajo y el conocimiento que tengo con ustedes. Entonces esa es la forma de interpelar la toma de decisiones, esa es la forma de hacer presencia. Y de aquí me voy a algo que pasó en la reunión pasada y que dijo Gabriel, que me quedó a mí como resonando esto: ¿cuál es el nivel de impacto y éxito real que tenemos como institución, en un espacio donde no convivimos porque somos de otro lugar? Y yo le decía, no reconocen el éxito ustedes evidentemente de lo que es ingresar a comunidades originarias como las de los valles, que tienen una historia de hermetismo por sus condiciones geográficas, sus condiciones culturales, y que ya el hecho de esforzarse en llegar a esos espacios, en mantener la comunicación en sí misma, es parte del éxito de una institución, que considero que como Estado nos costó y nos cuesta. Entonces, creo que hay que tener una visión, y como esto se lo digo como jujeña, para mí sí es un éxito el trabajo y el esfuerzo que hacen ustedes, que no lo hace cualquier persona, que no lo hace cualquier organización, que requiere muchos esfuerzos y muchos sacrificios, pero que sí está interpelando muchas miradas, muchas visiones, y que bueno, no solamente es la acción en sí misma, sino lo que va pasando después y desde su difusión, desde el contar experiencias, etcétera. Así que, y volviendo al tema este de la planificación dinámica y sociocrítica, pensar que la definición de la agenda de temas en el campo de la educación o en el campo de cualquier espacio político no solo es la definición de un actor como el Estado, sino es la definición de actores que conocen, que se apropian de una temática y que la militan. Y no necesariamente en términos partidarios, sino en términos de estar convencidos de lo que uno cree y bueno, poder convencer en este arte comunicacional a la mayor cantidad de ciudadanos como para establecerse como un tema de prioridad. Bueno, llegué justo a los 40 minutos.
Excelente, Vane. La verdad, interesantísimo escucharte. No te quería interrumpir porque me venía interesando mucho todo lo que venías diciendo. Y sí, justo con los horarios pautados.